Hola, primero medio, espero que estén muy bien, que estén bien acompañados con su familia y sobre todo se estén cuidando. Quiero hacer este video para explicar algunas cosas de las guías que les he enviado y también para acompañarlos de otra forma. Decirles que, como siempre, siempre están en mis pensamientos, siempre los recuerdo y bueno, aquí hay una demostración de aquello. No sé si se acuerdan. Bueno, en la primera guía que les mandé, les pregunté sobre distintas temáticas sobre el Estado-Nación. La primera pregunta tenía que ver con los gitanos, ¿sí? Si es que el pueblo gitano era una nación sin Estado. Aquí quiero destacar algo, esta idea fue del tío Manolo, que cuando fue a observar una clase, él me dio esta idea para poder entregársela. Así que mi reconocimiento y mi saludo también para él. El pueblo gitano efectivamente es una nación porque tiene un idioma, porque tiene costumbres, porque tiene creencias, tiene formas de organizarse, formas de comunicarse, etc. Pero como la mayoría, creo que todos y todas me pusieron, carecen de un Estado. ¿Qué significa que carece de un Estado? Como lo vimos en clase, es que carece de un territorio en el cual uno puede decir este territorio es gitano, o también carece de instituciones que son propias del Estado, como por ejemplo un poder ejecutivo, un poder legislativo, un registro civil, un ejército quizás, etcétera. Aquí podemos debatir de repente si eso es una desventaja para el pueblo gitano o si efectivamente ellos lo decidieron así históricamente. Eso ya es debatible, eso ya tendríamos que realizar a lo mejor una entrevista a algún gitano o a una comunidad, pero lo cierto y objetivamente es que, claro, son una nación, pero carecen de elementos básicos para conformar un Estado legalmente establecido. ¿Sí? Esa era la primera. Y la segunda tiene que ver con las imágenes que vamos a ver ahora en la pantalla, tiene que ver con los conflictos que hay en la actualidad con respecto al Estado-Nación y también un tercer elemento que tiene que ver con un autor que investiga el tema del nacionalismo. En primera instancia, decir que obviamente ustedes pueden elegir la temática y ustedes lo hicieron, eligieron la temática que querían investigar. El primer tema era sobre el conflicto de Estado-Nación que representa Cataluña con Madrid, en España, y que eso se traspasa evidentemente a lo que es el fútbol. Acuérdense que el conflicto de Estado-Nación de Cataluña, de Barcelona en el fondo, no solamente se extiende a ese territorio, sino que también se extiende a otros, como ocurre, por ejemplo, con Escocia, ¿sí? Recuerden que los escoceses también se quieren separar de lo que se llama Gran Bretaña o el Reino Unido, y también han tenido conflictos que son incluso recientes. Eso llevó a que incluso tanto Escocia como Cataluña se unieran en este movimiento independentista, por así decirlo. Bueno, en relación al conflicto de Estado-Nación de Cataluña, Cataluña lleva muchos años exigiendo esta separación. Ellos dicen que tienen un propio desarrollo económico que beneficia principalmente al poder central, que sería Madrid, y que ellos quieren efectivamente hacer esta independencia para poder ellos también beneficiarse con lo que ellos producen. Hay otros elementos que no solamente son económicos, también simbólicos, como las banderas, como los himnos, como el idioma, y elementos incluso que han llevado al deporte a exigir su propia independencia. De hecho, el Barcelona en otras ocasiones ha exigido formar parte de otras ligas incluso, no solamente la española. Y también Cataluña ha planteado la posibilidad de ser una selección deportiva o de fútbol y de otros deportes también, aparte a la de España. O sea, por lo tanto, los conflictos de Estado-Nación no son solamente políticos y económicos, son también simbólicos y también incluso deportivos. Aquí hay una noticia que se la mostré en clase, que se le hace una multa de 30.000 euros al Barcelona por exhibir las banderas independentistas, que ahí son las que se muestran ahí, es también es escocesa para demostrar esa unión que hay. El Barcelona lo tiene claro, eso, saben que los van a multar por eso y lo hacen igual. Tienen el dinero también para pagarlo. Y ahí está, claro, el clásico entre el Real Madrid, que representa, digamos, el poder central, representa obviamente a Madrid,
que es como la parte más nacionalista de España, mientras que el Barcelona representa este nacionalismo, esta identidad de Cataluña. Y es por eso que también este clásico, además de las figuras deportivas que lo caracterizan, también tiene todo un componente político e ideológico. ¿Sí? Y ahí está la Copa del Rey, quizás, que es como lo que más polémico resulta, que es una copa que es creada por el rey de España, alguien que representa, digamos, el espíritu de la identidad nacionalista, y que los catalanes obviamente no quieren, en su mayoría. Bueno, el otro conflicto de Estado-Nación tiene que ver con el territorio mapuche y el Estado chileno. Recuerden ustedes, como ustedes muchos pusieron en esta respuesta que eligieron, de que los mapuches han pedido de distintas formas, históricamente, al Estado chileno independencia territorial y también cultural. ¿Qué significa territorial? Es de alguna manera recuperar las tierras que desde los españoles y en el siglo XIX por el Estado chileno han sido quitadas, invadidas, robadas, también algunos historiadores lo asumen así, por parte de estas instituciones. Y a nivel cultural también tiene que ver con reconocer políticamente al pueblo mapuche como un Estado-nación soberana, o sea, que ellos puedan tomar sus propias decisiones, que puedan tener su propio mecanismo de defensa, por ejemplo, un ejército, que puedan tener una propia organización política, un representante, que puedan respetarse también su educación y también su idioma, entre muchas otras cosas. Obviamente, por la cantidad del video no va a ser satisfacida esa discusión completamente, pero sí en términos generales es eso. El Gualmapu en el fondo es el territorio que perteneció y que pertenece finalmente al pueblo mapuche y que hasta el día de hoy genera conflicto. Muchos de ustedes incluso me puso el ejemplo de Camilo Catrillanca, este joven mapuche que finalmente es asesinado por parte del Estado y que representa que independiente del gobierno que haya en Chile, hay un tema con el Estado chileno que si bien es cierto, desde los años 90 el Estado chileno va a realizar un montón por así decirlo, de beneficios o de oportunidades para los pueblos indígenas para poder integrarse al Estado chileno. Finalmente la temática de fondo es preguntarse si ellos realmente se quieren integrar o no. Muchos de ellos sí lo han querido, pero históricamente y fundamentalmente la lucha ha sido para poder independizarse, para poder ser reconocido finalmente como una nación aparte a la que nosotros tenemos en Chile, digamos. Eso obviamente genera un montón de polémicas, de opiniones que son todas legítimas las que ustedes pueden tener, siempre y cuando obviamente se fundamenten en elementos coherentes, ¿sí? Y como bueno, el territorio mapuche, muchos historiadores lo han intentado trazar, por así decirlo. Recuerden que el territorio mapuche no es solamente un territorio que fue invadido por el Estado chileno, también está por el territorio principalmente argentino. No muchas personas lo saben. Bueno, y la tercera pregunta, que era, si ustedes la querían elegir también, que era sobre Benedict Anderson. Él es un historiador, un escritor que investiga todo el tema de lo que es el nacionalismo. Y él dice que las naciones son comunidades imaginadas. ¿Qué significa que sean comunidades imaginadas? Que en algún momento fueron construidos histórica y socialmente. ¿Qué significa eso? Que a alguien se le ocurrió realizar un país y que luego, por la educación, por distintas formas de enseñar, se le fue educando a la población de que tenían que pertenecer a ese Estado-nación, que tenían que pertenecer a ese país. Y ahí se empiezan a crear las banderas, los himnos, quizás los trajes típicos, las comidas y todas las cosas que muchas veces nosotros vemos en las fiestas patrias, en todos los países, en verdad, no solamente en Chile. ¿Qué quiere decir entonces? Que sea una comunidad imaginada que fue inventada en un momento, que no ha existido siempre y que de alguna manera, por tradiciones, eso se va manteniendo en el tiempo y uno después se empieza a identificar con eso. Eso de por sí no es malo, digamos. Obviamente depende del punto de vista que usted lo mire. Ahora bien, lo que sí podría tener sus elementos negativos es el ultranacionalismo, que también lo
lo analiza Benedict Anderson, es cuando tú te sientes tan identificado con tu patria que todas las demás son inferiores y tú te sientes con una posición de superioridad, que mi nación es superior a la de los demás, que es propio de los regímenes totalitarios, sobre todo los fascistas, como ocurre con Mussolini o con Hitler en Alemania. Bueno, Benedict Anderson concluye en el fondo que toda nación es inventada, es construida socialmente, es algo que se reproduce en el tiempo a través de la educación, a través de la familia, a través de la sociedad y de distintos otros mecanismos. Lo cual es bien interesante el poder analizarlo de esa manera. En el fondo decir cuántas cosas que yo creo, que yo pienso, que yo actúo, son porque mi nación me lo inculcó, y a lo mejor si hubiese nacido en otro territorio, a lo mejor serían distintas. ¿Sí? Es también una comunidad imaginada porque nosotros no nos conocemos entre todos los chilenos, pero sí sabemos que somos chilenos. Entonces, es una comunidad que yo me imagino que hay chilenos en el norte, en el sur, en el centro, qué sé yo, pero no los conozco. Por tanto, es una comunidad que yo la tengo que imaginar. Y también, por último, es imaginada porque si usted va al espacio exterior algún día, usted mira hacia abajo, hacia la Tierra, se va a dar cuenta que no va a aparecer Chile, solamente aparece el territorio, que nosotros a través de los mapas le ponemos que es Chile. Por tanto, también nos imaginamos eso, trazamos fronteras que muchas veces finalmente son imaginadas, porque no existen en la geografía, no existen en el territorio. Eso es bien interesante también entenderlo, por ejemplo, cuando uno habla de que el virus, coronavirus, es chino. En verdad, el coronavirus no es chino, es un virus de la humanidad, no es que sea de un país específico. Y eso también hay que tenerlo claro como antes de querer culpar a alguna nación con todo lo que está pasando. Bueno, y la segunda guía tenía que ver básicamente con la temática de la burguesía, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esta guía yo les ponía unos videos que ustedes tenían que analizar, y en este video me remitiré a quizá alguno de los más complejos de entender, que es de Buñuel, de los años 70, o sea, hace bastante años, que se llama El discreto encanto de la burguesía, un banquete teatral, que en el fondo es una película que hace una sátira, una crítica, una caricatura de lo que es la burguesía del siglo XIX y del siglo XX, y que a través de esta escena de alguna manera se burla de cómo ellos cenan. Finalmente, ¿qué es la burguesía? La burguesía es la clase social que va a existir desde la Edad Media en la historia. Son comerciantes, que son banqueros, gente que trabaja, digamos, con el dinero, con el comercio, pero que en el siglo XIX, como les dije el año pasado, tras la Revolución Francesa, van a triunfar políticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener poder. Que no van a ser solamente comerciantes, sino que también van a ser líderes de los estados-nación que se están conformando en Europa y después también en América. La burguesía, en el fondo, es la clase social en la cual su poder se sustenta en el dinero. Y por lo tanto, la burguesía es la clase social por excelencia de lo que es el capitalismo. Ya vamos a ver más adelante qué significa capitalismo y cómo funciona, cuáles son a lo mejor sus ventajas, sus desventajas, sus principales críticas, etc. Pero para ir entendiendo un poco hacia ese sistema, hay que entender siempre lo que es la burguesía. Entonces la burguesía es esta clase social que sustenta su riqueza, su capital, como diría Marx, en lo que es en lo que tienen finalmente, en el dinero, y también lo que es la propiedad privada, lo que son sus terrenos, sus casas, su patrimonio, etc. Entonces Buñuel hace esta sátira de lo que es la burguesía entre el siglo XIX y principalmente en el siglo XX, y lo que ustedes tenían que hacer en la guía era básicamente caracterizar o identificar las características que en estos videos se van apareciendo. Aquí los voy a ayudar con algunas. Bueno, aquí vemos que todo es una cena que es muy formal, tienen una vestimenta que entre el siglo XIX y el siglo XX no es la vestimenta, digamos, que caracteriza al resto de la población, no es popular para nada, es muy elitista, muy de clase alta, y se ve cómo, de alguna manera, este autor, este cineasta, muestra cómo ellos intentan aparentar algo que finalmente no todo el mundo puede realizar, no es de libre acceso, y también, bueno, ahí se cae la comida y ellos la ven igual, se la van a comer igual,
no es algo que les complique, porque de alguna manera todo gira en torno a la apariencia. Cuando uno, por ejemplo, se compra ropa nueva y uno quiere, se sube fotos, qué sé yo, uno quiere aparentar, eso es propio también de una cultura burguesa, el querer aparentar algo que finalmente yo no puedo comprarme ropa todos los días y no me puedo subir fotos con ropa nueva todos los días porque no tengo el dinero para hacerlo. Bueno, ese espíritu, esa necesidad de aparentar, que es propio también mucho de las redes sociales en la actualidad, de demostrar quizás como hacen los raperos o los del trap, esto de mostrar las cadenas con oro, qué sé yo, todo eso es parte del siglo XIX, de esta cultura burguesa en la cual se quiere aparentar pertenecer a una clase alta o finalmente demostrar que yo tengo dinero y por lo tanto lo puedo por así decirlo, exponer. Y eso me hace sentir superior, me hace sentir a lo mejor más reconocido o perteneciente a un grupo. Eso es parte de la cultura burguesa que generalmente es sumamente individualista. Eh, Esto de querer ir a los malls, a los centros comerciales o a los supermercados a comprarme todo el confort, a comprarme todo lo alcohol gel, eso es sumamente individualista. Y eso se ve en todas las clases sociales, en la clase alta, en la clase baja, en los ricos y en los pobres. Pero mentalmente eso se origina con una cultura burguesa, con una cultura individualista que en el fondo es como sálvese quien puede y lo demás no me importa. Y esto es bien, bien interesante cómo lo demuestra en esta película, en esta sátira, que finalmente ellos cuando están cenando se abre este telón y hay gente que lo está viendo. Finalmente ellos no se daban cuenta, pero formaban parte de un teatro, un espectáculo, y hay un tipo abajo como una voz en off que les va diciendo lo que tienen que hacer. Y aquí, bueno, ya es una crítica ya del autor que muestra también un representante de la iglesia que en el fondo dice los burgueses no son solamente los empresarios, como le podríamos decir hoy día, sino que también en esa época serían así como representantes de la religión. Aquí obviamente muestra a un representante de la iglesia católica, lo podemos ver por la cruz, pero finalmente a cualquier representante de cualquier religión que acumule mucho dinero y que no lo reparta finalmente a la ciudadanía. Obviamente no todas las personas son iguales, pero la crítica es hacia la institución. Eso es lo que de alguna manera intenta comunicar Buñuel con el discreto encanto de la burguesía, que finalmente es como a través de la apariencia, a través de utilizar elementos que no son de simple acceso para todo el mundo, y a través también de este banquete que de alguna manera es un teatro que muchas veces nosotros también nos compramos ese libreto y no somos millonarios, no somos de la clase alta, pero también de alguna manera nos queremos parecer a ellos. Bueno, finalmente el video era todo un sueño que el autor dice que es una pesadilla finalmente que el burgués despierta. Por lo tanto, ahí nos dejan la reflexión, pues finalmente muchos de nosotros tenemos comportamiento de burgués, pero no lo somos. Entonces, igual, toda esta guía, tanto del Estado-Nación como también de la burguesía, de alguna manera yo quiero que ustedes también reflexionen en torno a su propia identidad, tanto política como económica, como cultural, de finalmente quién soy, eh, por qué hago lo que hago y qué sentido tiene lo que hago yo también. ¿Cuál es la necesidad que tengo yo de aparentar algunas cosas y cuál es la necesidad también yo de creerme a veces superior a otras naciones, como pasa mucho en el fútbol también, contra los peruanos, contra los bolivianos, cuando finalmente somos parte de la misma humanidad? Que es una reflexión que ojalá que se pueda conversar en casa y se pueda también mantener en sus mentes. Eso pues chiquillos, como les digo siempre, aquí yo no construyo verdades, solamente doy argumentos más o menos coherentes, pero es todo para la reflexión y que los puedan discutir en su casa y una ayudita también para que ustedes puedan hacer las guías que les mande. Les mando un abrazo, los quiero mucho y cuídense harto. Un abrazo y cualquier cosa, estamos en contacto en la plataforma Chile Planifica, en conversación, o a mi correo andres.cangas@hotmail.com. Que estén muy bien. Chao.